Estamos ahora con el concejal Víctor Elena. Está trabajando en los últimos días como edil de la ciudad y ha tenido una sesión donde ha protagonizado un contrapunto bastante fuerte con el oficialismo, marcando las diferencias que tienen que ver con el presupuesto y con la tributaria. ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, buenas noches, Anneli. ¿Cómo le va a usted? Y un saludo para la audiencia. Gracias por acompañarnos. Usted no fue parte de esa nota que se firmó pidiendo que se posponga el tratamiento. Usted quería abordarlo y de alguna manera estuvo de acuerdo con el oficialismo en que era momento de hacer el tratamiento. No, en realidad, bueno, yo no hice una presentación en forma individual desde el bloque, estaba justo la nota presentada y demás, parecido a lo que esa famosa nota que escuché el martes, que Sebastián decía que él no había sido convocado, que en realidad es una nota... Que él no la había firmado, dijo. Bueno, en realidad no está firmada por nadie, o sea, no hay una nota firmada como con puño y letra, sino dice que los concejales, Sebastián Ranaleta, Andrea Martínez, y los electos Spies y Engler, ellos planteaban que como se hace habitualmente, en realidad no es una cosa que estamos haciendo diferente, habitualmente cuando hay un recambio en esta característica se hace de que siempre las tributarias se aprueban con la nueva conformación. Pero tiene una explicación, no es por una cuestión de capricho, sino es porque en realidad los concejales que van a estar en función son los que el año siguiente van a tener que controlar toda la erogación esa del presupuesto. O sea, es decir, si yo termino ahora el 10 de diciembre, puedo hacer una nota, puedo decir algo, pero no voy a tener todos los datos porque no estoy más en función. O sea, es decir, el que va a ocupar ese lugar, en este caso, en el bloque justicialista, es Engler y es quien él va a tener que no solo controlar, sino que también va a tener que supervisar todas las erogaciones que tenga el Ejecutivo. ¿Y usted por qué aparte? Porque yo en realidad me estoy yendo, y en realidad ¿por qué fue que aparte? Porque a mí nadie me convocó y me parecía que era correcto hacer esa presentación. Por eso, en realidad lo mío sí es una presentación. Yo lo presenté al presidente del Consejo, entró en la sesión una nota donde yo le pido que los nuevos concejales traten justamente el tributario y presupuesto. Pero también hay un dato que no es menor. Usted recordará en las notas anteriores que hemos hecho que esto viene a una forma que yo le puse vulgarmente, que es una escribanía. Es decir, hoy el Consejo se ha transformado en una escribanía donde realmente hablamos de un proyecto de pavimento que entró un lunes y un jueves salió autorizado. Hablamos de un proyecto sin ningún debate. Hablamos de un proyecto como fue lo del marco referencial, con las imperfecciones, o sea, con los errores que tenía, y también salió de la misma manera. Y lo mismo pasó con tributario y presupuesto. Es decir, yo escucho el oficialismo cuando dice que van a votar un tope de un 15%, donde van a hacer ahora un incremento trimestralmente, sí, correcto, de acuerdo al IPC y demás. Yo le pregunto, y a la inflación, correcto, tienen razón, está muy bien, lo pueden hacer. Pero ¿por qué decimos un 15% si uno toma una tasa cualquiera, pagaba 14.000, 12.000 y pico de pesos y va a pagar casi 16? O sea, en realidad que no estamos hablando de un 15%. Si hablamos de una tasa de 15.000 pesos, el 15% son 1.600 y pico de pesos. No estamos hablando de ese número. Y si usted mira, es casi el doble. O sea, es decir, no hay ninguna tasa que esté por debajo de ese precio. Entonces, es decir, estamos hablando de un 32% real. O sea, que ni siquiera son transparentes en la forma en la que lo manifiestan. Pero por eso, a ver, es difícil desde un bloque de una sola persona poderle explicar esto al vecino. Pero está claro, o sea, esto se transformó en una escribanía donde realmente pasan. Y le cuento una más. Hoy nos llegó un dato informalmente, o sea, todavía no lo puedo certificar, pero espero poder contárselo antes de que del 10 de diciembre, que cambió la conformación de la EPE, donde, bueno, aparentemente quien ahora va a comandar, en este caso la EPE, una de las premisas que va a tener es que justamente va a sacar ese avance. Pregúnteselo, recuerdo el último que lo había trabajado, que era por Iro Grenón. Él había trabajado justamente el desarrollo con el Ejecutivo de lo que eran las cabinas, o le llamaban las gacetas de energía, ¿no? Es decir, cuando uno ponía en marcha un edificio, sí, lo que hacíamos era, para ir, digamos, avanzando en la ciudad, si no seguimos teniendo los cables, como lo vemos en todos lados, ¿no? Un montón de cables que van directamente a un transformador, y la idea era poner esas estaciones transformadoras dentro de los edificios. Es más, hay un compromiso de 3 desarrolladores que están sobre la avenida Córdoba, pasando Saavedra. Si uno mira a la izquierda, hay 3 edificios que están en construcción, y esos 3 tienen un proyecto en común
y una adhesión de que van a hacer en esos 3 una caseta de estas características para poder hacerlo. Y Pero ahora, esto además ya tuvo una discusión en el Consejo. sí, por supuesto. Porque que hubo sí. una excepción. Claro, la excepción fue el edificio que está en calle 25 de Mayo antes de llegar al Colegio San José. Sí, ya hubo una excepción. ¿Y esto qué sería? ¿Una nueva disposición para todos o Van a u trabajar otra excepción? no, van a trabajar en una nueva disposición que lo que va a hacer es retrasar nuevamente la ciudad. Es decir, va a volver para atrás muchísimos años. Vamos a seguir teniendo los cables en la calle y vamos a seguir teniendo las estaciones transformadoras en cualquier lugar. ¿Y cuál sería el beneficio para la ciudad? No es ningún beneficio, al contrario, es un retraso. Porque Pero, lo que estamos haciendo... nadie va a hacer un proyecto para que a la ciudad le vaya peor, no sé, en materia de contaminación visual o en peligro para la vía pública. Bueno, y si usted está muy bien, le respeto su decisión, su opinión, pero yo le preguntaría por qué entonces ya trabajaron sobre una excepción y ahora van a trabajar en firme en revocar una ordenanza, volver la marcha atrás. Es decir, es un avance. Nosotros hablamos hay un proyecto que ha presentado la EPE durante muchos años, que era el soterramiento de los cables, y nosotros vamos a volver nuevamente a dejar cables por el aire. Es realmente importante lo que va a venir. Pero bueno. ¿Es por economía? No es una cuestión económica. No tiene nada que ver, es una cuestión de seguramente económico para el desarrollador, porque en realidad el desarrollador pierde espacio físico al tener que tener una caseta de electricidad dentro del edificio, pierde por ejemplo, un local comercial. Entonces, ¿qué pasa? En este caso lo que hace el desarrollador es prefiere que el transformador que está afuera sea quien le brinde la luz y él puede comercializar su espacio en ese espacio que tenemos destinado para esto. ¿Y qué pasa con los que ya tuvieron que hacerlo? Bueno, hay edificios, lo vuelvo a repetir, todavía hay un consorcio de 3 edificios que se están construyendo, que esos tienen hecho un compromiso, un acta de compromiso. Pero digamos que siempre y se si apela... cambia la ordenanza, seguramente podrán volver marcha atrás. A la ordenanza Claro. más beneficiosa o a la ley más beneficiosa. Sí, en realidad no es una ordenanza más beneficiosa, es todo lo contrario, es una ley más beneficiosa para los desarrolladores, no para la ciudad. ¿Y usted está seguro? Porque dice que esto le ha llegado de manera No informal. llegó informal, por eso le digo, no estoy seguro, va a ser, o sea, guárdelo a esta nota y en un tiempo lo va a tener que refutar seguramente, pero no, es una información informal, pero ya va a llegar seguramente el proyecto. ¿Y usted lo habló con otros concejales? Porque, ¿por qué defenderían los concejales un proyecto que le reste a la ciudad la posibilidad de trabajar y ordenar en estas cuestiones? Por el mismo criterio que un concejal tiene que establecer una norma que sea beneficiosa y que sea resguardada para la ciudad. Si yo hablamos de un marco referencial donde yo establezco que la línea es esta que está acá, donde termina en este momento su mesa del estudio, yo puedo decir, yo desde acá para adentro, yo sé qué va a pasar con el agua, sé cuál es el impacto hídrico ambiental, sé todo lo que va a pasar. Ahora de acá para afuera, conozco nada, lo desconozco. Y si yo le autorizo a usted que usted empiece a lotear esta parte, estoy fallando como concejal, porque en realidad lo que estoy permitiendo es que si el día de mañana se inunda la ciudad, ¿a quién le van a reclamar? Al concejal. O sea, nos le van a, y yo como comprador, como un vecino, puedo decir, ¿por qué yo tengo que aceptar que se me inunde la ciudad si los que estuvieron no previnieron hacer un canal de desagüe, hacer un estudio hídrico ambiental? Ya pasó en la ciudad. El barrio Los Troncos es antecedente histórico de esto. Entonces, es decir, volvemos a atrasar la ciudad. Bueno, eso es lo que va a pasar. Si esta ordenanza llega al Consejo, donde va a dar una medida de que se vuelva para atrás en el tema de las estaciones de electricidad dentro de los edificios, es una medida que retrasa a la ciudad. ¿Esto es exclusivamente para Esperanza o es una disposición provincial? No, esto se maneja desde la EPE acá, local. Probablemente, a ver, la EPE no tiene muchas medidas, solo cuando uno le pide, por ejemplo, el control de algo en la relación de soterramiento, ellos dicen que no tienen la capacidad técnica para poder controlarlo porque tienen solamente 2 equipos, uno que está en Rosario y uno que está en Reconquista. Entonces por ahí nos dicen, no, mira, esto no lo podemos controlar. Entonces hay muchas cosas que la EPE no las deja pasar por arriba. Tal es así que cuando uno mira la ordenanza, cualquier vecino lo va a ver, cuando un desarrollador o alguien o cambia en una estación transformadora, automáticamente dice dentro de la ordenanza, cuando esto se aprueba, se autorice más, pasará a ser patrimonio de la EPE. Es decir, o sea que uno tiene que destinarle después esa estación transformadora a la EPE. No es la EPE quien la pone, la tiene que poner el vecino, el grupo de desarrolladores, y queda después destinada afectada a la EPE.
No deja de ser llamativo todos los cambios que se están dando en materia de desarrollos urbanos. ¿Usted a qué lo adjudica? No, bueno, a ver, sin duda esto ha sido una historia durante muchos años, lo hemos hablado con los otros intendentes cuando estuvieron las otras gestiones. Recuerde cuando hablábamos de desarrollo, yo no me acuerdo ahora exacto, pero había entre 7 y 9 desarrolladores que estaban esperando durante mucho tiempo esto, el hídrico ambiental, alguna autorización de la provincia para poder dar inicio al desarrollo. Y tal es así que hay algunas ordenanzas que las presentó el gobierno anterior, específicamente Oreste Blanchini, que hablaba donde se trabajó en el Consejo, y hablaba, por ejemplo, la ley del 50%, es decir, que uno en una franja tenía que tener consolidado el 50% del macizo para abrir una segunda parte y así sucesivamente, porque eso lo que establecía era que nos permitía que la ciudad pueda prestar los servicios con calidad, porque si yo tengo un lote o una casa en esta punta y tengo 4 hectáreas más allá en el otro contrafrente, ¿cómo hace para llevarle el agua de acá a allá? ¿Cómo hace para juntarle? Sí, sí, se sabe residuos? Que es caro y que puede ser ineficiente. Es ineficiente. Entonces, en realidad lo que se trabajaba era esa famosa ley de la consolidación del 50%, bueno, como otros proyectos más. ¿Y qué pasó en la sesión de hoy? ¿Usted qué piensa acerca del proyecto de la playa de transferencia de cargas? Bueno, es una deuda histórica de la ciudad, ya se viene trabajando hace muchos años, no es solo desde esta gestión, sino de gestiones anteriores ya se hablaba de eso, de tener un espacio para que se pueda hablar de justamente esto, de una playa de transferencia. ¿Qué le tenemos que explicar al vecino o qué le tenemos que explicar al televidente? Que es justamente que los camiones evitemos que transiten por el ejido urbano, que haya una planta donde puedan venir. Por ejemplo, un camión de largo porte o de alto porte puede parar ahí, cambiar la mercadería y después con un camión de uso urbano puede repartirla, digamos, por dar un ejemplo claro. Es una deuda pendiente de la ciudad, como muchas de las otras, como lo que fue en su momento el desarrollo del parque industrial. Esto también, en este caso, bueno, se presentó, pero sí hay algunas cosas que no las remarqué yo, las remarcó la concejal Martínez, pero me parece oportuno comentarlas, que es, dentro de ese proyecto, porque un proyecto de ordenanza, cuando uno le ordena al Ejecutivo que tiene que hacer algo, le tiene que decir de dónde debe sacar los fondos. Y en este caso no está puesto dónde saca los fondos. O sea, permite, hay una zona gris ahí que dice como que podrían llamar a una licitación, que podrían, no importa, o sea, a ver, ninguno de los concejales nos opusimos a esto, todo lo contrario, lo votamos, pero bueno, quedan algunos temas pero menores. Hay un tiempo perentorio para hacerlo. Sí, lo que pasa es que también uno lo que hace es condiciona al Ejecutivo. Yo le pongo, mire, usted tiene 6 meses para hacer la playa de transferencia. Y si el Ejecutivo no tiene el dinero, por ejemplo, para comprar el espacio físico, ¿cómo hace? Menos va a poder tener para desarrollarla. Entonces, si era una imposición, tal vez de una manera incorrecta. O sea, es decir, yo le estoy queriendo gobernar al Ejecutivo cuando en realidad no debería ser así. Pero el oficialismo, digamos, parte del oficialismo lo votó. Sí, el proyecto nace en este caso por el oficialismo y nace por parte del oficialismo, y nosotros, el resto de los concejales, si quiere me pongo en la vereda de la oposición, lo votamos, pues me parece que es un beneficio para la ciudad. Esperemos ver cómo se desarrolla. Y en relación a lo que tiene que ver con la tasa otra vez, sí. ¿Usted cree que va a generarse algún tipo de problemas o correcciones después de lo aprobado como ya pasó este año, o no hay fundamentos para pensar eso? Sí, va a haber un montón de correcciones. Fíjese que mientras usted hablaba hoy de algo de la sesión, me acordaba porque uno de los primeros expedientes es justamente para que el Ejecutivo pida al Consejo Municipal que vuelva a redactar una ordenanza justamente corrigiendo cosas. En realidad esto ya pasó. Nos ha pasado con el plan de pavimento cuando se olvidaron de una calle fundamental, bueno, con todas las cosas que han ido saliendo. Yo creo que en este caso también va a haber algún factor de corrección seguramente, y bueno, ya veremos después cuáles pueden ser. Pero sí, el Ejecutivo constantemente está enviando seguramente nuevas correcciones de ordenanza. Y un dato también que no es menor es cuando yo le decía que no es el problema que se trata o no se trata. Usted recién me preguntaba si yo estaba de acuerdo o en desacuerdo. No estoy ni de acuerdo ni desacuerdo. Si es mi función, ¿cómo no lo voy a tratar? Pero sí creo que hay algunas cosas que se están haciendo incorrectamente, que es la falta de respeto a la institución. Yo ya lo planteé y lo dije en la sesión. Usted piense que el mismo día que se trató tributario y presupuesto ingresa una nota de la Federación de Vecinales donde está pidiendo ser recibidos para poder charlar el tema de tributario y presupuesto, como diciendo, no recibimos nada. De hecho, lo invito a que los vecinos escuchen las declaraciones que se virtieron en la sesión, que son públicas, donde decían, ya está, o sea, no vamos a escuchar a nadie. Ya lo invitamos una vez, listo. Gracias por haber venido. No, muy gracias amable. a usted, como siempre.